espaldarazo, su apoyo, su aliento en nuestra labor periodística en torno a este tema de la seguridad jurídica, que es un tema crucial para nuestro país, para el progreso y desarrollo de nuestro país. Y por supuesto siempre con nuestra directora general, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, a quien agradecemos también profundamente su apoyo a nuestra programación y a su gran contribución invalorable, por supuesto, en el tema jurídico, técnico y sobre todo notarial para todos nuestros radioescuchas que a lo largo de nuestras programaciones después han estado escuchando programación a lo largo de todo el año. Doctora, queremos darle la más cordial de la bienvenida. Muy buenas tardes, doctora. Qué gusto ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están radioescuchas? Buenas tardes. Como bien ha dicho Ángel, hoy estamos ya en el último programa del año 2017 por la seguridad jurídica y nos complace hoy tener a un invitado muy especial, que es el doctor Jiménez Achutegui, que se lanzó para decano del Colegio de Abogados y esperamos que en mejor oportunidad sea nuestro nuevo decano. El Colegio de Abogados se ha perdido un decano de lujo, pero en fin, tenemos a una decana, que es la doctora María Elena Portocarrero, que esperamos que lo haga muy bien de todas maneras, y le queremos dar la más cordial bienvenida. Nos va a hablar ahora sobre un tema de actualidad, que es el tema de lavado de activos, pero en lo referido a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Cómo está, doctor Jiménez? Buenas tardes. Doctora, buenas tardes, doctor. Queridos amigos. En primer lugar, un saludo muy especial a los radioescuchas de Latina y espero pues que hayan pasado una bonita Navidad y desearles también un próspero año nuevo. Les agradezco nuevamente por tenerme acá. Hoy día vamos a tratar el fraude en la administración de las personas jurídicas. Bien, doctor, pero antes, doctora, con su permiso, también algunos radioescuchas nos han tomado contacto con nosotros y están muy agradecidos, doctora, a la programación, ¿no? Como ya lo habíamos informado, por las orientaciones que le hemos brindado a través del programa para los diversos problemas que les han aquejado a nuestros radioescuchas en el tema notarial, ¿no? El problema que se tiene normalmente en familia y que gracias a que han podido absolver sus problemas, sus consultas a través de nuestra programación, ¿no? Bueno, ellos agradecen, manifiestan su agradecimiento. Y podemos decir aquí en un breve análisis que hemos hecho con nuestro también panelista titular, François Rojas Enostroza, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes, François. Hemos hecho un breve análisis con su venia, doctora, ¿no? A manera de una síntesis de cómo ha sido nuestra programación a lo largo de este año. Y podemos decir realmente con alegría, con algarabía, de que logramos el objetivo, doctora, ¿no? De poder absolver las consultas de nuestros radioescuchas, de poderlos orientar. Hemos logrado, y eso nos lo han dicho nuestros mismos radioescuchas, a quienes le agradecemos enormemente por habernos seguido en nuestra programación. Hemos podido responder a sus inquietudes, efectivamente, y sobre todo le hemos podido dar las herramientas que ellos necesitaban, ¿no? Para poder resolver sus problemas, en este caso de carácter notarial, y también problemas legales, jurídicos. Y un poco de familiares. cultura jurídica también para algunos que estén doctora. estudiando Derecho y algunos abogados que a veces se interesan por algunos casos en particular, ¿no? Así es, doctora. Y efectivamente, bueno, y entre los temas de mayor interés que han sido absueltos, sintetizando, podríamos decir, están el tema de la herencia, patrimonio familiar, sucesiones intestadas, los testamentos, ¿no? Que ocupó un lugar especial. La gente se interesa mucho por los testamentos, yo no sé por qué, ¿no? Y la verdad, constitución de empresas. ¿Por qué la repartición de los bienes? Así es, debe ser por eso. Ángel, me imagino, y es gratuito además, o sea, te llega del cielo, Exacto, el tema las de las personas se van al asociaciones. cielo y que desde el cielo están echando los bienes y... La asesoría y los bienes que salen. La asesoría de acá gratuita y los bienes también. Así es. Bueno, también la bienvenida acá a la licenciada de Administración Enrique Ledesma. Muchas gracias por su presencia, que siempre también nos ha acompañado aquí en nuestra programación con sus sanos consejos. Y también el tema de la compra-venta de bienes inmuebles, la curatela especial, ocupó también un lugar muy especial.
¿no? Y también el tema de la unión de hechos, ¿no? El tema de la separación convencional y de los divorcios ulteriores, ¿no? Bueno, todo esto han sido resueltos por invitados inclusive especiales que hemos tenido, doctoras, ¿no? Sí, y ahora que mencionas, hay un tema que me gustaría tratar el próximo año y voy a ver a qué notario, colega mío invito específicamente sobre el tema de la identificación ante el notario. Es un tema específico, pero que tiene, digamos, muchas formas de que tenga que resolver el notario ante circunstancias especiales, porque a veces el notario no puede identificar plenamente a una persona y tiene que recurrir a otros elementos para poder ayudar a ese ciudadano, a que el ciudadano pueda realizar un determinado acto jurídico. Por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, una persona que ya no tiene los dedos porque sufrió un corte un accidente, ¿no es cierto? O las personas que las huellas ya se les ha desaparecido porque tienen un trabajo que prácticamente les daña las pupilas dactilares, y así hay casos, o de extranjeros, o en fin, hay una serie de casos. Entonces, la identificación ante el notario, ese es un tema que yo voy a querer tratar el próximo año 2018. Creo que, doctora, si me permite, este es un tema importantísimo, sobre todo para la comunidad, para los usuarios. Sí. Sí, y son temas que realmente a lo largo de este año hemos tenido invitados especiales, inclusive invitados internacionales, como la notaria de Cuba, la doctora Isel Díaz Pérez, que también ha estado en varias oportunidades en nuestro país, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos, también congresistas de la República, ministros de Estado que también han estado en nuestra programación, ¿no? El señor Basombrío, congresista Jorge del Castillo, en fin, etcétera, etcétera, y bueno, diversas personalidades del ámbito jurídico, legal, y también nos complace haber también cubierto, doctoras, durante este año, también doctor Manuel Jiménez, ¿no? Las últimas recientes elecciones del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Y invitamos sin ninguna discriminación a todititos los candidatos, ¿no? ¿No, doctora? No hicimos ninguna discriminación para que pongan sus propuestas, ¿no? Y lo hicieron con mucha libertad los candidatos al Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Y bueno, la verdad, en resumidas cuentas, pues, estamos muy contentos. Lo que podemos decir, a raíz también de nuestra programación, y lo quiero decir de forma muy personal, doctora Cosubenia, ¿no? Nuestra estimada directora, la doctora Clara Carnero Ábalos, ha sido también invitada a diversos foros internacionales, ¿no? Para que explique temas, por ejemplo, sobre el lavado de activos. A propósito, este tema del lavado de activos concitó la atención de nuestros radioescuchas durante todo este año, habida cuenta pues de la coyuntura que todos sabemos. Y seguimos, porque este tema tiene relación con el lavado de activos también. Así es el tema que se va a tratar el día de hoy, ¿no? Como dice acá nuestro panelista titular, François Rojas y Nostroza, el lavado de activos viene a ser la vedette, siempre pensando usted en vedette, mi estimado François, la vedette del tema, ¿no? De los temas. No, efectivamente, es lo que más, ahorita todo está en función del lavado de activos. Eso también ocupó un lugar muy especial en nuestra programación y seguramente lo va a seguir siendo. No, bueno, y en fin, estamos muy contentos porque creo que hemos cumplido nuestra misión, y también muchas gracias a nuestros radioescuchas que nos han permitido, ¿no?, estar con ellos. Y a quienes solamente queremos sugerirles que para quienes no han tenido la oportunidad, se les ha pasado un programa o algún otro programación, pueden ingresar a la siguiente web, la www.notariaclaracardero.com, para que ahí están colgadas todititas las entrevistas realizadas a lo largo de este año pasado y también de años anteriores. Por si acaso, están colgadas todas las entrevistas, ¿no? Pueden ustedes ingresar a la www.notariaclaracardero.com, y también quienes deseen pedirle algún consejo notarial, con todo gusto también lo pueden hacer. Muchísimas gracias. Bueno, y por qué no decirlo también, modestia aparte, seguimos siendo el mejor programa, porque somos el único también en su género. El mejor programa notarial, porque también somos el único en su género en el país, ¿no? A mucho orgullo también, doctora.
Muchas gracias, doctora, por su contribución. Bien, y agregar además que en la web están colgadas las entrevistas a diferentes amigos y colegas notarios de Lima sobre diferentes temas notariales, y hay diferentes opiniones también con respecto a un mismo tema. Por ejemplo, los testamentos, las sucesiones intestadas. Se ha entrevistado a varios colegas que han enfocado de una forma o de otra esta problemática, ¿no?, notarial. Bien, doctor Jiménez, entonces buenas tardes, y bueno, queremos escuchar qué nos puede decir, qué le puede decir a los radioescuchas sobre este tema del fraude y la administración de las personas jurídicas. Muchas gracias. Este tema podemos decir que es un tema de especialización que tenemos ya actualmente en nuestro Código Penal y Código Procesal Penal, Código de Procedimientos Penales, que bueno, si antes de dirigirme en forma puntual a esta norma, quisiera hacer una pequeña historia. Sí, como no, claro. Una claro, pequeña claro, historia. Eso es siempre conveniente. Sí, porque esto se establece, pues, o viene desde las bases del derecho romano, ¿no?, en donde se irradia en todos los países europeos y luego en los países americanos, ¿no?, y asiáticos. Este término viene ya desde muchísimos años, podemos decir siglos, con el nombre de Societas Delinquere bon potest, que significa que las personas jurídicas no tienen capacidad para delinquir, ¿no? No tienen capacidad para delinquir. Por lo tanto, nosotros en nuestra legislación y también en las legislaciones internacionales se le considera para los efectos penales como sujetos pasivos, ¿no? Sujetos pasivos. Y el sujeto, el sujeto activo viene a ser las personas, o sea, basados en el psicofísico, o sea, en las personas naturales, que son las que realmente ejecutan el delito, ¿no? Entonces, en ese aspecto, esta norma tiene que ver muchísimo con el desarrollo. ¿Cuál es la norma, doctor Jiménez? La norma es las personas jurídicas. ¿La norma en sí o el artículo? No, el fraude de la administración en las personas jurídicas contemplado en el artículo 198 del Código Procesal Penal, ¿no? Que tiene que ver también con los artículos 397, 312, 313 y 313A del Código Procesal Penal, así como también la Ley 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. ¿Cuál dijo, doctor? La Ley 30424. Ah, la Ley 30424, claro. Y luego la Ley... el Decreto Legislativo 1352. Así es. Luego la Ley 377 del crimen organizado, el artículo 97 también del Código Penal sobre el cohecho activo internacional y la minería ilegal y el terrorismo, ¿no? Le decía pues que esta norma tiene que ver mucho con el desarrollo de la globalización, ¿no? Porque las empresas transnacionales, por la naturaleza de sus actividades empresariales, tienen numerosísimos, por decir, cientos de millones de actividades, o sea, de operaciones, ¿no?, que estas tienen que ver con el aspecto colectivo económico o con los riesgos que puede tener un país, inclusive pueden cometer con el aspecto político y socioeconómico de un país, ¿no? Entonces, ha venido gestándose dentro de la historia, porque ya se han dado pues casos muy riesgosos, ¿no?
¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, en cuanto a la vida asociativa, los órganos de gestión, por ejemplo, los órganos administrativos han tenido la tendencia de delinquir, y la tienen actualmente. Tenemos un montón de problemas. Caso, por ejemplo, en el Perú de Odebrecht, tenemos el caso de Ray Botero y una gran cantidad de empresas. Claro, ¿no? empresas que se constituyen para cometer ilícitos, específicamente algunas, otras que se constituyen y bajan la guardia en el sentido de no cumplir con tener una diligencia especial sobre los clientes que utilizan sus servicios y que se dejan utilizar para lavar dinero. Esto sucede con los bancos, por ejemplo. Este ejemplo ya lo he puesto más de una vez con el banco HSBC, que permitía que narcotraficantes mexicanos utilizasen su institución financiera para poder poner su dinero y trasladarlo, claro, lavar el dinero ahí y trasladarlo a otros países del mundo, ¿no? Entonces, claro, y estas personas jurídicas no tenían, digamos, una sanción penal. Se piden los convenios internacionales, los que están haciendo, entre los que está el Perú, la Convención de Palermo, si no me equivoco, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Lo que piden es que haya una responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Así es. El artículo 198, si me permite, es un poquito largo, pero creo que vale la pena. A ver, ¿cómo? No, doctor Jiménez. Leerlo. Dice: serán reprimidos con pena privativa de libertad no menos de 1 año ni mayor de 4 años el que, ejerciendo funciones de administrador o representación de una persona jurídica, realiza en perjuicio de ella o de terceros cualquiera de los actos siguientes. Dice, artículo primero: ocultar a los accionistas, socios, asociados, auditores internos, externos, según sea el caso, o a terceros interesados, la verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando o omitiendo en los mismos beneficios o pérdidas, o usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las pérdidas contables. Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica. Promover por cualquier medio fraudulento falsas cotizaciones de acciones, títulos o participaciones. Aceptar. Ya, pero ahí en realidad lo que hay es una sanción a la persona natural, que puede ser el director, que tiene un cargo específico dentro de esa persona jurídica y que va a tener una pena privativa de la libertad. Pero, claro, después ha salido la norma, la 3424 y la 1352, que responsabiliza ya administrativamente. En realidad una norma penal sobre las personas jurídicas no existe todavía, no existe en este momento en el Perú, que yo sepa, por lo menos, pero existe la responsabilidad administrativa, que por supuesto a una persona jurídica no se le puede, pues, si es una ficción, digamos, poner preso en la cárcel como puedes poner a una persona natural, pero hay determinadas sanciones, como las multas, que también pueden ser para una persona natural. Se le multa a una persona natural, se le inhabilita, a una persona jurídica se le puede inhabilitar, ¿no? Hay cosas similares. Se puede embargar también. Claro, ¿no? Hay cosas similares. Se le puede, en el caso de las personas jurídicas, clausurar el local, que es lo que hace la 3424 y la 1352, ¿no? En la responsabilidad de las personas jurídicas. Tienes también la cancelación de licencias. Por último, la disolución de esa persona jurídica, ¿no? En el caso de Odebrecht, por ejemplo,
según el decreto legislativo 1352, una circunstancia agravante consiste en que tú hayas creado una empresa y dentro de esa empresa tengas un departamento especial para cometer actos ilícitos, ¿no? Que lo dice acá el artículo 13 de este decreto legislativo 1352, ¿no? Entonces... la famosa división de operaciones estructuradas. Sí. Doctora, en el aspecto procesal, en los artículos 90 al 93 del Código de Procedimientos Penales, 90 al 93, ya, ¿no?, se reconoce a la persona natural como psicofísico como sujeto activo, y luego a la persona jurídica se le conoce como sujeto pasivo en el proceso penal. Ahí se establece lo que en doctrina se llama las consecuencias accesorias, ¿no?, en donde se pueden tomar medidas accesorias mediante anticipos o medidas anticipadas al artículo 312 del Código Procesal Penal. Luego tenemos justamente estas medidas anticipadas se dan para evitar la permanencia del delito, la prolongación de los efectos desleales o los efectos, luego complementar el anticipado de las consecuencias jurídicas económicas. O sea, ¿qué quiere decir esta norma? O sea, se puede tomar medidas a fin de realizar efectos correctivos y que no continúe el delito. Que no continúe utilizándose la persona jurídica para cometer un delito. Así es, y luego también se toman las medidas para salvaguardar los intereses de terceros para poder tener una reparación civil. Luego tenemos las medidas preventivas, el artículo 313 del Código Procesal Penal, ¿no?, habla de la clausura, como decía usted, temporal del local, nombramiento de un administrador judicial, multa económica, anotación del proceso penal en los registros públicos, disolución de la empresa, intervención por el Estado, retiro de los permisos para que puedan seguir trabajando, ¿no? Y los plazos, como son medidas preventivas, los plazos son de 12 a 30 meses, ¿no?, en este aspecto. Y ahí también habla de los delitos ecológicos. Los delitos ecológicos indica de que esos subsisten mientras no se subsanen, ¿no? Esa es la ventaja que tienen los delitos ecológicos. ¿Los delitos qué? ¿Económicos o ecológicos? Ecológicos. Luego, las medidas cautelares en el artículo 3.3, inciso A del mismo código, habla de la clausura de actividades futuras, suspensión para contratar con el Estado, la ley 3225, artículo 30, inciso I, C, delitos de cohecho, artículo 395 y la ley 3424. Luego, la colusión desleal. También hay otras medidas preventivas en cuanto se refiere a los procedimientos concursales. Como usted sabe, hay empresas que se forman justamente para la administración de las empresas que están en proceso concursal, lo que se llamaba anteriormente la quiebra. Claro, ¿no? claro. Estas empresas tienen Es para proteger a los acreedores, para proteger a los trabajadores, indudablemente, porque imagínate una empresa que se va a la quiebra, ¿no?, deja a los acreedores sin poder cobrar las acreencias que tiene con esa empresa, y los trabajadores también se quedan desprotegidos, ¿no? Entonces hay que buscar medidas de seguridad, evidentemente. Así es. Estas empresas se constituyen exclusivamente para hacer ese tipo de administración reconocida por Indecopi. En el caso que infrinja las normas, el Indecopi descancela esa autorización y ya no pueden
funcionar. Claro, hay una serie de medidas entonces. Sí, tenemos la ley la ley del delito del consumidor, que es la ley 29571, en el inciso 109, habla del delito de alteración de los bienes, insumos para el consumo humano, ¿no? Como son, por ejemplo, falsificación de documentos, de etiquetas, de marcas, de productos, mercaderías vencidas. También habla sobre el tráfico de bienes alterados, ¿no? Falsificación de productos, ¿no? Entonces, la ley en sí está bastante amplia y podemos decir que el Estado y la sociedad están protegidos en este aspecto, ¿no? Después tenemos en cuanto se refiere. Claro, porque cuando se comete un delito a través de una persona jurídica se sanciona o se sancionaba anteriormente solamente a la persona que cometía el delito, a la cual se le podía llevar a la cárcel, pero la persona jurídica no tenía una sanción. Era intocable. Claro, una sanción muy fuerte. No podía, no habían elementos, normas que permitiesen ponerles multas, clausurarles los locales, inhabilitarlas, etcétera, que ahora quedan claras sobre todo con la ley 3424 y con la 1352. Pero yo voy a regresar al tema que he hablado del fraude de la administración de las personas jurídicas, porque me parece un tema interesante, porque hubo una casación, la casación 92 de Arequipa, que justamente la probanza, ¿no? Sí, estos vocales de la sala que vieron esta casación determinaron que el fraude en la administración de las personas jurídicas no estaba comprendido no estaba comprendido como un delito precedente, como un delito precedente de lavado de activos. En la norma 1106 se mencionan cuáles son los delitos de lavado de activos en los artículos 1, 2 y 3. El artículo 4 es el artículo de los agravantes, y esos delitos de lavado de activos tienen que tener relación con un delito precedente. Ese delito precedente están mencionados en la misma norma, que es, por ejemplo, el narcotráfico, el terrorismo, el secuestro, la trata de blancas, la trata de menores, los delitos tributarios, en fin. Y dice, y otros capaces de generar ganancias ilegales. Este fraude a la administración de personas jurídicas no fue considerado como otro capaz de generar ganancias ilegales. ¿Por qué? Porque se decía que se basaba este tribunal en que este delito tenía que ser un delito grave y cometido por una organización criminal, un delito muy grave. Y delito muy grave, por supuesto, es el terrorismo, por supuesto la trata de blancas, por supuesto es el narcotráfico, etc. Y no cumplía, digamos, esos requisitos de ser un delito de esta magnitud. Finalmente, en el pleno casatorio que se exigió para ver este producto de esta casación 92, se llegó a determinar que otros capaces de generar cualquier ganancia ilícita podía ser cualquier otro, que no importaba que el delito no tuviese la gravedad de los otros delitos, porque en el lavado de activos la pena mínima son 8 años y la pena máxima 15 años, lo cual además es abusivo, porque en los diversos países del mundo no existe una pena tan grave como la que existe en el Perú sobre el lavado de activos. Y resulta que tú ya no te vas a los delitos precedentes, ya no los investigas, porque te es más fácil investigar el lavado de activos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque para esto necesitas muchísimas pruebas para el delito precedente. En cambio, el delito de lavado de activos simplemente es un desbalance patrimonial, lo relacionas con un delito y ya tienes el delito de lavado de activos.
Entonces, este fraude a la administración de personas jurídicas fue ya comprendido como otros que pueden generar ganancias ilegales y cualquier otro. O sea, me parece muy importante esto para quienes ven este tema, les interesa el tema de lavado de dinero. Cada vez vienen nuevas modificaciones y nuevas formas de ver los temas jurídicos de lavado de activos. Bien, entonces... sobre eso también hay la misma norma, la 30424, autoriza o obliga a la Superintendencia del Mercado de Valores inspeccionar el cumplimiento que deben de someterse las pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? En cuanto a una inspección que tienen, en cuanto se refiere a una auditoría, ¿cierto? Podemos decir, no auditoría, sino una inspección preventiva que hacen a la misma planta de producción, podemos decir, a la misma fábrica, en cuanto se refiere a la infraestructura, ¿no? Maquinaria, personal, insumos, calidad de insumos y el sometimiento a prueba de los productos que realizan. Y acá no solamente se comprende el grado de responsabilidad a los gerentes, sino también al personal que trabaja, ¿no? Entonces, eso es una norma nueva, ¿no? Que contribuye también a evitar pues estos problemas que se originan generalmente en el desempeño de las empresas. Actualmente pues hay numerosas empresas transnacionales y nacionales que realizan una serie de actividades, operaciones, que dado a que los mismos mandatarios legales o representantes legales de las empresas, de acuerdo al artículo 74, 75 del Código Procesal Civil, tienen pues los poderes aplicando el principio de literalidad, ¿no? Entonces pues, hacen y deshacen. El caso, doctor, disculpe, fue de PPK con relación a Sepúlveda. Ahí está lo que está usted diciendo. Era el presidente directorio, era PPK, pero PPK decía, no, yo el que dirige la empresa es Sepúlveda, y él solamente me da cuenta, pero el presidente, el dueño era el señor PPK. Entonces, más o menos podríamos decir que echa la ley, echa la trampa, ¿no? No está, la cosa no está definida. Y a propósito, yo tengo una preguntita. Poniendo un ejemplo práctico, ya de actualidad, el caso Odebrecht, todo este problema, de escándalo que hay. Están presos los 4 constructores principales, ICSA, JJ Camet, Grañi Montero, ¿no? Pero claro, las empresas, como dice la doctora, no tienen por qué ser intervenidas, en realidad, porque las personas jurídicas no pueden ser embargadas, nada. No, sí pueden ser. Pueden ser, pero intervenidas, pueden ser quebradas. Claro. Perdón, sí, pero todavía están en un nivel administrativo, por eso no lo han hecho. No, sí. Establece la norma. Ya, pero ¿por qué no lo hacen entonces? No. Hasta ahora no las intervienen, porque otros países han intervenido, por ejemplo en República Dominicana han cerrado Odebrecht. En Argentina han intervenido no solo sus cuentas y todo, inclusive entonces hay un problema ahí bien que en el Perú no parece que la parte administrativa es una especie de cubierta porque las empresas siguen operando normal. JJK sigue siendo... Mira, parece que acá nuestro invitado, el licenciado Ledesma, te quiere decir algo. A ver, aquí hay un tema. Vamos. Tú mencionas que en otros países han hecho tal cosa, pero si hablamos concretamente del país, tenemos que entender que este tema se lo está resolviendo en otro país, estarán en otras instancias, o sea, están en otros tiempos. Ahí puede haber los procesos se han comenzado mucho más antes. No podemos decir ligeramente, si en ese país ya están presos aquí, porque no, aquí las cosas están comenzando, no podemos comparar así. Y lo que estaba tratando el doctor era el tema técnico-jurídico. Entonces nos hemos desviado un poquito por el tema de actualidad, que cada todo el mundo se pregunte
y habla de Odebrecht, pero ese no es el punto central que está tratando el doctor. Nada más repito, en otros países habrá otras normas, otras especialidades y están en otros momentos, ¿no? Acá llegará su momento. Claro. No podemos mezclar un poco. Lo que pasa es que estos problemas que tenemos con Gray y Montero especialmente son problemas que todavía están en una etapa de investigación. Claro, ¿no? Todavía están en una etapa de investigación. Ahora, yo particularmente pienso de que Gray y Montero es una empresa que tiene actividades muy fuertes en el Perú. Entonces, los jueces o los fiscales en este caso tienen que tener también un poco de cuidado en este aspecto, porque tienen los colaterales, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, esta empresa, por lo menos si quiebra, Gray y Montero, por lo menos jala a 3 bancos, Claro. quiebra 3 bancos. Claro. Quebraría las empresas que fabrican cemento, ladrillo. Claro, y el Estado hierro, tiene que cuidar y proteger ¿no? eso porque Hierro, hay muchos trabajadores, se crea un problema social. Y el problema social Claro. del despido masivo de trabajadores. Exactamente. Y también la disminución del pago de impuestos. Claro, es tanto así, fíjate Ángel, que en Estados Unidos con este tema del subprime, de las hipotecas subprime, ¿no? Todo lo que esto generó, que además tiene una relación y un impacto de carácter internacional, y el banco tuvo que proteger y hacer que estos bancos no quiebren por el problema que se suscitaba, porque todo esto es como rebota y crea un problema financiero internacional. Entonces, para evitarlo, inclusive tienen que reflotarle y ponerle dinero. Y eso es lo que ha sido criticado por mucha gente, pero no les queda más remedio a los estados que utilizar esta forma. Y por eso es que ahora, a partir de todo eso, se pide mayor transparencia, se pide mayores convenios para evitar este tipo de corrupciones que se daban y que han generado todo este tipo de problemas. Esa ha sido una de las... La pregunta que yo me hago es la pregunta que se hace el común denominador de la gente. ¿Por qué no intervienen? Entonces, para eso están ustedes los especialistas. Están en otro momento. Claro, para eso están ustedes los especialistas para dar la respuesta jurídica y legal. Eso no significa que nosotros... Pero esa es la pregunta que se hace a toda la gente. Por ejemplo, en este momento la pregunta se está haciendo la gente. Al señor Carhuancho ya lo quieren sacar, ¿no? En forma disimulada. Esa es la pregunta que está haciendo la gente ahorita, ¿o no? Al señor Concesión Carhuancho lo quieren sacar, lo quieren ya cambiar, porque dicen que es un juez invitado. En ese aspecto... Entonces quiere decir que va a haber más impunidad. Pero esa es la pregunta que se hace la gente. Y yo como periodista lo único que hago es, tengo empatía y capto la pregunta de a lo mejor un rey escucha nos llama ahorita y nos dice, y bueno, yo me adelanto y lo estoy haciendo por él. Creo que ahí están ustedes los especialistas para que respondan. Creo que sobre el doctor Carhuancho ya el señor presidente de la Suprema hizo una explicación muy amplia. Sí, muy amplia. Muy amplia. Yo lo he escuchado y perfecta y clarísima. Y el asunto no viene en este instante que han decidido. Viene una ley desde el año 2016 y todo es un proceso para instalar salas nuevas. O sea, la gente es muy ligera. O sea, crear una oficina nomás privada, un departamento más en una entidad pequeña o grande, te demoras meses en hacerlo. Lo que quisiera aclarar es que este comentario no significa que nosotros estemos estemos contra la impunidad. Por supuesto que no. La impunidad eso tiene que no tiene que darse. Tiene que sancionarse. Punto en estos aspectos, claro, tiene que sancionarse. Claro. Es más, yo por ejemplo vi que en el Brasil le dieron libertad a Odebrecht, a Marcelo Odebrecht, dueño o accionista principal de la organización. Se ha cogido la colaboración eficaz. No, además el mensaje era de que es una empresa tan grande que también tiene que ver mucho con la estabilidad económica de exactamente, eso es así. Y le han dado oportunidad para que siga trabajando. Ese es leí un poco la noticia y ese era el fundamento que da el juez, para que siga trabajando. Aquí se ha tenido que reflotar bancos en países anteriores o apoyar el reflotamiento de bancos. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con los bancos quiebren y el Estado le da un dinero, tampoco no es así. Por eso ahora, como decía la doctora, se está tratando de ver cosas. Hay ISOs ahora, el 30.001 me parece,
que tiene que ver con la seguridad interna de las empresas para evitar la corrupción. Ven, porque pues a veces hay abajo corrupción y el líder no sabe, no tiene por qué saber, porque no participó, ¿no? Por supuesto. Claro. El otro aspecto que me preocupa mucho es, además de estas normas, bueno, que se ha dado un gran paso, ¿no? Normas de control, más que todo, y prevención, me preocupa mucho la informalidad que estamos viviendo en el país. La informalidad está en un porcentaje del 60% y el 40% son los que más, y aún yo creo que siendo más, generoso, más o menos, ¿no? Entonces la informalidad se da, y como consecuencia de la informalidad y por ahí los cabos sueltos que hay de algunas normas como es la ley de sociedades, ¿no? La ley 26887, que da pues pasos muy amplios para llegar al enriquecimiento indebido y el lavado de activos, que muy bien lo expresó nuestra directora del programa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en cuanto a la constitución de una sociedad anónima, por decirte, ¿no? Por ejemplo, como usted es notaria y sabe perfectamente, quizás más que yo, para formar una empresa no se requiere capital efectivo, se puede aportar bienes. Así es. Ahora, esos bienes simplemente se acreditan con una declaración jurada. Exactamente. No hay una supervisión sobre Exactamente. si existe o no los Esos bienes y si los valores que se dan son los reales del mercado. Muchas veces no son ficticios, Exactamente. ¿no? Entonces ahí es donde se constituye pues empresas de fachada, Así es. ¿no? Empresas de Yo fachada. he venido criticando eso mucho tiempo. Lógicamente, empresas de fachada y, mire, le pongo un ejemplo. Alguien constituye una empresa y presenta pues activos fijos, ¿no? Como aporte de capital, por decir una textil. Una textil, en este momento pues tenemos en el mercado negro maquinaria en cantidad y de buena marca que ya son inservibles. Muchos van, las compran por un precio como chatarra, al peso, las pintan, ¿no? Les ponen inclusive les ponen una serie, un número de serie, ¿no? El número de motor, bueno, el número de motor. Entonces las presentan y las valorizan al precio del mercado. Y es una empresa aparentemente poderosa. Y sin embargo, inclusive, mire, ahí se da para una aparente formalidad, ¿no? No se requiere depositar el dinero en bancos porque es con aporte de bienes, de capital, perdón, de bienes activos. El contador, para formar su balance, él no es ingeniero, no conoce las máquinas, él hace el inventario. Lavan dinero. Hay un enriquecimiento indebido que da origen al lavado de Sí. Y de efectivamente, ¿no? efectivamente. Y hay muchas empresas que lo están haciendo. Sí. Mire, doctor Jiménez, y justamente este decreto, esta ley 3424 y el decreto legislativo 1352 comprenden dentro de esta responsabilidad administrativa bien interesante, porque antes no estaban comprendidas, comprenden no solamente a las personas jurídicas, sino a las asociaciones, fundaciones, organizaciones gubernamentales y comités no inscritos. Y a las sociedades irregulares. Sociedades irregulares. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay muchas cooperativas, por ejemplo, que se han venido o vienen actuando inclusive actualmente de una manera irregular, que no tienen la licencia, que no están controladas por nadie. Por la Superintendencia de Banco y Seguro. Claro, por la Superintendencia de Banco y Seguro. Y ahora ya están comprendidas acá para que tengan responsabilidad, porque antes no tenían ninguna responsabilidad, como no estaban inscritas, ¿no? Como no estaban reconocidas, no había forma de que respondan por nada. Porque, entonces, se suscita el mismo problema
entre aquellos que actúan fuera de la legalidad, con empresas que no pagan impuestos al Estado, y las que están legalmente, ¿no?, sí pagan los impuestos al Estado, y le pides toda la exigencia de la ley, que tienen que tener los trabajadores un sueldo mínimo, que tienen que pagar su impuesto a la renta, que tienen que pagar el IGB, y las que están de manera irregular no pagan nada. Entonces, estas empresas que de forma totalmente irregular estaban actuando, no tenían ninguna penalidad. Entonces, están comprendidas ahora. ¿Tú eres irregular? Bueno, también te comprendo. También eres responsable. También te hago responsable a ti, y también te voy a multar, y también te voy a inhabilitar, y también te voy a ejercer las coerciones que yo pueda a través de esta norma. Sí, pues. Entonces, a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Entonces, hemos seguido avanzando, porque eso es uno de los problemas más graves que tiene Unidad de Inteligencia Financiera, y que ya lo ha expuesto su máxima autoridad, que es Sergio Espinosa, y que además el GAFI le pide, una de las cosas que le pide el GAFI es cómo vas a controlar a todas esas cooperativas, a todas esas agencias de cambio, ¿no?, que actúan de una manera irregular, para impedir que por ahí se dé lavado de activos. Sí, ahorita se está discutiendo la nueva Ley General de Cooperativas, ¿no? Y ese es un punto también que ha mencionado la doctora, de la informalidad central, porque no la están, la Confenacoop, por ejemplo, Confederación Eutemio Ríos Alarcón, que es el gerente general, la pasada estuve conversando con él, estaba comentando que siendo él el gerente general y habiendo propuesto lo que te dice, doctora, la formalización real de las cooperativas, hay una resistencia enorme. Y hay un forado enorme en cantidad de cooperativas, ¿eh? No, y además se suscitan las famosas pirámides, ¿no?, que al final terminan chapando a la gente. Sí, No, como el CLAE, acuérdate del CLAE. No hay control. Acuérdate del CLAE, porque hay falta de control, pero ahora le están poniendo los cascabeles al gato, digamos, a todas estas cooperativas que actúan de una manera totalmente irregular, ¿no? Que tienen que responder también por lo que hacen. Yo pienso que actualmente la legislación en cuanto a estos aspectos se está dando, pero falta un poco más fuerza, que sea más efectiva y más puntual. Por ejemplo, sobre estas normas que estamos hablando, son pues normas que simplemente se toman medidas precautorias, nada más, no son decisivas. Claro, indudablemente se trata de un patrimonio, de una empresa, ¿no?, que tiene que estar sujeta a una investigación, a una sentencia, pero de todas maneras se dejan escapes para seguir delinquiendo. Doctores, pero la inestabilidad política que estamos viviendo quizás también está contribuyendo a eso, ¿no?, a que no haya esa fuerza que usted dice. Ahora buena, que creo que ya al menos están arreglando un poco la situación, para entrar siquiera a un nuevo periodo de poquito de estabilidad política, ¿no? ¿No cree usted de que la situación política, la crisis política del país está generando de que no haya una decisión política tampoco a ese nivel, como a otros niveles también? Yo en esto acudo a la inteligencia de los dirigentes de los partidos políticos, tanto del Poder Ejecutivo, que lo encabeza el Presidente de la República, del Poder Legislativo, que lo encabeza Keiko, ¿no?, que se pongan de acuerdo en bien del país, en bien del pueblo, porque el pueblo está dividido, el 50% cada uno, técnicamente han empatado las elecciones, entonces les corresponde llegar a acuerdos, ¿no?, y respetar pues el equilibrio de poderes. No, ellos no pueden, por ejemplo, el poder legislativo sí, no pueden pues abusar del poder, no pueden abusar del poder ellos, porque eso nos trae consecuencias fatales. El Perú en este momento está en la mira de todo el mundo, nos tienen como referido como un país en desarrollo económico, un país en donde todo el mundo quiere invertir acá, pero estos problemas políticos ponen en riesgo pues la seguridad jurídica, que es lo que necesita el inversionista extranjero. Y si no hay inversión, el Perú se paraliza y puede traer consecuencias muy graves, ¿no?
todavía estamos arrastrando el fenómeno del niño, ¿no? Estamos arrastrando un montón de problemas socioeconómicos que hay necesidad pues de tomar medidas, y yo les pido desde acá, como un ciudadano común y corriente, a fin de que se pongan de acuerdo y hagan un gabinete de consenso, ¿no? Y puedan pues desarrollar el país, que es lo que nosotros necesitamos en estos momentos. ¿Usted aceptaría ser ministro de Estado, doctor Jiménez? Ahorita creo que nadie quiere ser ministro. Con todo gusto, yo sí lo acepto. ¿Qué cartera, doctor? Yo soy Justicia. Yo soy una persona de gestión. Justicia, ¿no? De gestión. De gestión. Sí. También es gerente financiero. Y seguramente que aportaría mucho el doctor Jiménez. No, indudablemente, acá el Perú lo que necesita, el gobierno lo que necesita en este momento con la globalización es gestión. Ya la burocracia, la tecnocracia, eso ya pasó de moda actualmente. Estamos en la globalización, ¿no? Entonces tenemos que actuar, tenemos que gestionar, tenemos que gerenciar los recursos del Estado. Mira, y lamentablemente ahora, en este momento, nosotros estamos evaluados, en este momento el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, está acá en el Perú, evaluando al Perú para ver si el Perú pasa, digamos, está dentro de los estándares internacionales para que pase a otro nivel, pero lamentablemente después de lo que acaba de suceder con la vacancia de Kuczynski, que hubo un trueque, digamos, para no vacarlo y darle la libertad, visto como indulto a nuestro expresidente Alberto Fujimori, que es más bien percibido como un cohecho, como un soborno, ¿no? Entonces el tema de la corrupción se agrava. Eso es un tema de corrupción, y si nosotros queremos pasar a otro nivel, esto nos ha retrocedido un poco, ¿no? Cantidad, nos ha retrocedido de manera escandalosa. Sí, esto es muy sensible, y es más, que los peruanos casi poco entendemos esto y no nos damos cuenta. Nosotros en este momento, los peruanos, si analizamos un poco la situación política actual, estamos con la moral por los suelos. Miren, tenemos a todos los expresidentes, muchos de ellos presos, otros cuestionados. Tenemos actualmente al presidente en ejercicio cuestionado. Tenemos a la jefa del partido en donde tiene mayoría absoluta en el Parlamento cuestionada. Una alcaldesa de la municipalidad más importante del país cuestionada. Entonces, Toledo perseguido, o un expresidente perseguido, están presos. Entonces, mire cómo está la moral del Perú, claro, del peruano, y como país. Y es grave. Yo pienso a los peruanos, les pido a los peruanos que recapacitemos un poco, utilicemos nuestra capacidad de análisis, ¿no? Y reflexionemos. Y no hagamos carga a montón a este momento político que se ha originado. Más bien demos soluciones, ¿no? No nos subamos a la combi, ¿no? Porque uno protesta y el otro también protesta. No, pues ya estamos entrando en un movimiento de orden, podemos decir, de ideas colectivas, en donde está de moda en este momento hablar mal del... Como usted dice, doctor, el país, su clase dirigente política tiene que ponerse de acuerdo para gobernar, pero eso no significa también dejar de lado la impunidad, ¿no? Claro, hay que gobernar con la transparencia necesaria y cumpliendo los objetivos del país. El Perú necesita crecer, necesita dinero, necesita manejar las cosas como deben ser, ¿no? Y esto hay que hacerlo, entre todos. Bueno, acá nuestro ingeniero ya nos insiste que terminemos, porque falta 3 minutos. Todavía estamos en 3 minutos, ingeniero, ¿no? Según nuestro reloj nuclear que tenemos, que es un reloj nuclear, ¿no? Bueno, agradecerles enormemente, doctor Manuel Jiménez Achútegui, realmente su valiosísima contribución y aporte a nuestra programación, siempre ilustrado, como siempre, en el campo jurídico y legal, ¿no? Y esperamos pues que sea usted el próximo decano también del Colegio de Abogados de Lima, dentro de poco, ¿no? Para que tener un colegio realmente
ad hoc con las necesidades de nuestro país. Muchas gracias también, notaria de Lima, doctora Clara. Muchas gracias, doctor Jiménez Achutegui, y esperamos tenerlo por acá en próxima ocasión para hablar otros temas también de importancia jurídica y de actualidad. Así bueno, es. y con todos los radioescuchas, un feliz 2018. Así es. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo año. Claro, El muchas próximo gracias. que se pongan de acuerdo Ajá. Keiko con Kuczynski. Exactamente. Y también los kenchistas, los keichistas. 2018 va a ser un los buen izquierdistas. año porque es un número par. Y los números pares son buenos. Ojalá que así sea, doctora. Gracias también, ingeniero Santos. Gracias, licenciado Gracias. Enrique Ledesma. Gracias. Muchísimas gracias también por su gran aporte a lo largo de todo este año. A También François. a François Rojas y Mitterrand. nosotros, a nuestro panelista titular, a todos los amigos y amigas, todos ustedes, un abrazo muy fuerte en este Y a nuevo ti año. también, porque tú conduces este programa como debe ser. Bueno, a veces hago el abogado del diablo No, también. está bien, ¿no? haz Hago tu el abogado papel, del tu diablo papel. también. Aunque no rentado, pero no hay problema. Como buen periodista. Como buen periodista, No vete conozco candela. a los de Odebrecht. Todavía no conozco a los de Odebrecht. O algo. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y un beso y que Dios siempre nos ilumine, Nos ayude. doctora, también a usted. Gracias, ¿No? Ángel. Gracias. Gracias a la doctora Cira Landazuri también, que nos habíamos olvidado, que nos ha apoyado todo este año, Sí, doctora. sí, efectivamente. Cuando usted era Excelente invitada profesional, a los doctora foros Landazuri. internacionales. Ana Landazuri Golfer. Así Por es, el apellido muchísimas nomás, gracias me a parece todos. que está cerca de Dios. Así es, muchas gracias, muy amable, muy por su sintonía y nos estamos reencontrando el próximo sábado en el primer programa de enero, sábado 6, aquí en el horario habitual de las 4 de la tarde. Un feliz año, amigas y amigos, para todos ustedes.